Bien, en esta parte en la que vamos a conocer nuestro personaje de esta noche, de este domingo, nos sentimos privilegiados de la invitada que tenemos para hoy. Y qué bueno que el equipo haya podido obtener esa posibilidad, que vuelvo y repito, cuando vayamos conociendo la vida de ella, ustedes van a saber qué tan orgullosos debemos sentirnos los santiagueros o santiaguenses de su trabajo. Y nos referimos a la magistrada Isabel Bonilla. Magistrada, buenas noches. Buenas noches. Gracias por de su tiempo habernos dado un poquito. Gracias por invitarme también en esta gran noche. Magistrada, ¿de dónde usted es oriunda? Yo nací en la maternidad La Altagracia, por eso que soy liceíta. Y estoy aquí en Santiago por accidente de mis padres. Ya. Sí. Oh, pero qué bien. Pero lo único malo que usted es liceísta. Pero no entremos en eso, que estamos en tiempo de pelota. Sí, para que sigan las amistades. Podemos tener problemas de diferencia. Sí. No, ¿qué va? ¿Quiénes son sus padres? Mis padres, ambos murieron, pero los recuerdo como ahora. Mi madre Francisca y mi padre Juan de la Cruz. Pasa que él es de la Cruz, pero Santos. Sí. Ambos son capitaleños. Y los principios y valores que usted reconoce, que me lo dice, le doy gracias a Dios para la gloria y honra de nuestro Señor, me lo inculcaron ellos. ¿Cuáles valores usted entiende que usted recibió de uno y de otro, que han sido importantes en su vida, y tanto profesional como humana? Digo de ambos la responsabilidad, también el compromiso, la honestidad. Mi madre, Jesús, Sí. mi madre siempre decía que la mujer, el hombre, vale por su palabra empeñada. Y esos son principios y valores que uno lo tiene siempre. Wow. Y siempre lo voy a tener, la voy a recordar siempre. ¿Y por qué vinieron a Santiago? ¿O usted vino a Santiago y ellos se quedaron en la capital cuando estaban vivos? No, ellos vinieron a Santiago, ya yo tenía 11 años y de ahí ya nos quedamos aquí. Qué bien. ¿Por qué el derecho? Porque no me gustan las injusticias. Desde pequeña siempre como que veía eso mal. Cuando estudié en un colegio de monja, Sí. yo veía como a algunas niñas maltrataban a otras niñas y yo siempre iba y le decía a la profesora que lo que estaba pasando, como que en vez de yo entrar en un conflicto con las demás, yo lo que hacía era que le decía a un superior, porque yo entendía que había un superior. Sí. Y siempre eso, como que yo veía que no me gustan las injusticias. En ese tiempo me imagino que se llamaba bullying, pero Sí. para nosotros no. O acoso. Sí. Pero ahora no. Para nosotros era dar cuerda. Exacto. Ahora que entramos en esa parte, no quisiera desaprovechar por las cosas que uno está viendo hoy día en los colegios, en las escuelas, de niñas, niños que se enfrentan con cierta violencia. A veces queremos decir, bueno, eso sucedía antes, los pleitos eran normales. Usted que vivió en esa época y que también está metida en el ámbito del Ministerio Público, ¿usted cree que hemos cambiado, que hoy una sociedad dominicana es mucho más violenta que en esa época? Yo digo que sí, porque ya no hay moral y cívica, ni siquiera en las escuelas, y mucho menos en los padres. Ya. Porque las escuelas no lo hacen, o sea, las instituciones no hacen al alumno, es el alumno que hace las escuelas, al igual que las universidades. Entonces yo entiendo que eso ha cambiado, y como el mismo ha cambiado, así han cambiado las personas. Cuando usted estaba en las salas universitarias, para ir acorde al tiempo, pues ya nos dijo que estudió en una escuela de monjas y que desde chiquita ya tenía la idea de derecho. Ay, sí. Cuando usted estaba en las salas universitarias, estudiando derecho, ¿en algún momento le cruzó por la mente ser Ministerio Público? Cuando hacíamos nuestra práctica, sí. ¿También? Sí, porque desde que empecé a estudiar Derecho yo no salía de los tribunales, incluso yo subía con muchas personas que eran abogados de oficio en ese entonces Sí. y ahora son jueces, Lo que hoy son defensores públicos, pero defensores públicos. muchos de ellos que eran abogados de oficio en ese entonces
ahora son jueces. Una de ellas, me acuerdo como ahora, es Sí. la magistrada Casia. Yo subí, Casia Reyes. sí, cuando ella era abogado del Estado. Subimos en varias ocasiones, tal vez ella no se acuerda, pero yo sí, yo nunca voy a olvidar las personas que me ayudaron a crecer como persona, porque siempre me daban como la confianza, los expedientes, yo lo estudiaba y verificaba todo, y eso es algo que se valora, que ahora casi nadie lo hace, porque las universidades, por más que usted envíe al estudiante a los a las prácticas y a los estrados, muchos de ellos dicen, ¿y dónde queda eso? Entonces uno dice, Dios mío, ¿y cómo es? ¿Usted entiende que falta un poco de empeño hoy día, de sentir un poco de sacrificio en el estudiantado? Yo diría que sí, porque el estudiante debe ser por competencia, no ser uno más, sino la excepción. Incluso cuando imparto la docencia, eso es lo mismo que yo le digo. Tienen que ser excepción. Excepción. Usted, ya, como dijo, usted ejerce el magisterio. Me obliga entonces a tener que parar en otras cosas. ¿Qué la lleva al magisterio? ¿Y qué es lo que más le apasiona de dar clases? Bueno, ¿qué le digo? Enseñar lo que yo sé. Porque yo no me considero docente, sino maestra. Porque maestro es aquel que enseña lo que sabe y lo pone en la práctica y logra las estrategias para que esas personas puedan ser alguien mejor en la sociedad y la diferencia. Porque todos desde que nacemos somos algo importante, solo tenemos que desarrollarlo. Nosotros siempre en las aulas, a veces decimos, todos tenemos nuestros talentos, lo que pasa es que no los sabemos desarrollar. Y ellos me dicen, usted todo lo justifica en la Biblia. Porque yo le digo, vamos a leer la parábola de los talentos. Entonces eso es algo que está en la Biblia. Entonces ellos dicen que yo hasta para quitarle los puntos le justifico en la Biblia. Está buena esa. Sí, el pasaje de los talentos. Sí. Es muy interesante esa parte. Volviendo a la pregunta que teníamos pendiente, entonces, ¿qué la lleva? Ya usted me dijo que en las salas universitarias, siendo estudiante, usted sí tenía la idea de que iba a asumir la parte penal, la parte pública y no privada, y el Ministerio Público. Sí. Y esa decisión, hoy día, ¿no se arrepiente? Jamás. Porque es que cuando uno tiene vocación de servir, en el caso de nosotros como Ministerio Público, es a la sociedad. La gente lo ve como que si usted nada más representa a la víctima, y no es así. Porque nosotros los Ministerios Públicos estamos para garantizar los derechos fundamentales de todo ser humano, no necesariamente de la víctima. Pero si usted está en una investigación, llega ya en una etapa en la que usted ya no puede representar al imputado, porque ya usted entra a ser una parte que representa a la víctima. Desde el lado donde usted está investigando y sabe dónde se inclinó la balanza, ya usted no puede ser objetivo. Porque a nosotros siempre nos atacan, usted no es objetiva. Claro. La objetividad es en la investigación, donde yo tengo que determinar qué pasó, cómo sucedió y quién lo cometió. No porque lo estén acusando, yo tengo que decir que usted es el responsable. Yo tengo que ser objetiva y determinar en base a qué es que se le está acusando y recolectar todos los elementos de prueba. Por eso es que la etapa de la objetividad termina automáticamente, ya todo lo vincula de manera directa con el ilícito. Wow. ¿Qué ha sido la parte más difícil de conllevar el trabajo del Ministerio Público para usted? Yo diría que no es difícil, en serio, de verdad que no. No, magistrada. Para nada, porque no puedo decir que me he sentido, hay casos fuertes. Bueno, a eso que yo me refiero. Hay muchos casos fuertes que uno, no le tengo temor, porque el único temor que le tengo es a Dios, pero he sentido un poquito de miedo, sí, porque hay imputados que, no diría que no nos han amenazado, pero con la mirada te dicen muchas cosas, incluso en la forma de referirse o hablarte o establecer cualquier situación. Sí. Que te hacen saber. Que ya es algo como personal para ellos, porque ellos no entienden que es un rol que uno está ejerciendo. Pero sí, no, vuelvo y digo, no temor, porque el único temor que yo le tengo es a Dios. Pero sí he sentido miedo, que son dos cosas muy diferentes. Eso es humano. Sí. Incluso hasta de cuidarse. Es una forma de cuidarse. Cuando uno a veces, vivir en temor, yo comprendo que nadie, cuando vives en temor, hay cosas que van a impedir que hagas tu trabajo, sea cual sea, no solamente el Ministerio Público.
pero de vivir en temor a tener miedo, todo el mundo puede tener miedo en un momento dado, y es Sí. normal y es una forma hasta de protección. Sí. Entonces, ¿cómo usted entra a la carrera del Ministerio Público? Con el programa extraordinario de formación, eso se llama PEF. PEF. PEF, Ok. en la Escuela Nacional del Ministerio Público. En ese entonces... O sea, que usted entra por la escuela. Sí, por la escuela. En ese entonces a nosotros nos evaluaron, me acuerdo que fue la USAID, unas... Sí, en ese tiempo era que estaba apoyando. Sí, Sí. pero mucho. Sí, claro. Que ¿sabe que salió en todos los periódicos que nada más pasamos el 40% y el 60% no pasó? Pero en ese momento sí la USAID nos apoyaba y yo me acuerdo que nos dieron clases, personas hasta Rafael Blanco, perdón, Ok, y sí. Alberto Binder nos dio clases Wow, también. wow. Nos impartió docencia, muchos internacionales. Alberto Vinde, el argentino, ¿no? Ay, sí. Wow. Eso es mucho. Todo eso de litigio lo aprendimos nosotros de ellos. Y Binder, lo que es teoría del delito. Total. O sea que eso hay que agradecerlo. La USAID en ese momento invertía. Cuando eso era Aura Celeste, era la directora. Ahora Celeste Fernández. Sí, era Sí, la eran la los directora. años de gloria. Comenzaron los años de Ay, gloria de la sí, escuela. ay, sí. Y luego han seguido otros que lo han emulado. ¿Y qué satisfacción le dio saber que usted era de ese 40% y que estaba logrando iniciar un sueño? Para la gloria y honra de nuestro Señor, yo siempre decía que era la voluntad de Dios representar la sociedad, porque es algo que yo lo quiero mucho, así como yo lo vivo, ser ministerio público, desde que me levanto hasta que me acuesto. Incluso cuando tengo un caso, a mí me relajan porque de que yo duermo con el caso y es buscando las estrategias, como por dónde será que la defensa me va a atacar. O sea, como que Bueno, eso es un buen abogado. yo estoy adelantando las debilidades que puede tener el caso o por dónde las estrategias de la defensa para yo poderla combatir. O sea que Usted utiliza... eso es algo así, no debiera de hacerlo, pero como No, que pero yo es digo que es correcto. como pasión que uno siente Es ser ministerio correcto. público. La felicito porque es correcto. Yo recuerdo algo que decía alguien que fue mi profesor en la universidad, el profesor Etañá Pérez Méndez, Ay, en sí. materia civil, pero eso se aplica a todo. Sí. Cuando él decía, el buen abogado es aquel que no deja incidentar su proceso. Y eso se puede aplicar también en lo penal, Sí, a propósito de lo que usted dice. sí. Entonces, ¿con qué fiscal titular usted inició? Con Raúl Martínez, Para mí fue mejor gestor. un gran trabajo que hizo Raúl. Sí, mejor Excelente gestor. trabajo. Para mí inició una etapa diferente de ahí en adelante del Ministerio Público en Santiago. La visión de él era transformar y así mismo transformó. Sí, es cierto. Porque incluso muchos de las demás fiscalías no han tomado como modelo y fue producto de su gestión. Es correcto. Pues entonces usted fue compañera de Jenny. Sí, ¿estudiamos juntos en la universidad? Oh, sí. Sí. ¿Y qué le parece la magistrada Jenny? Se parece a mí. Se parece a mí porque somos honesta, trabajadora y responsable, no tenemos horario. Y nuestras amigas, y ella lo sabe, es la ley y la vida incondicional, nuestra constitución. Ya. O sea, por eso que digo, se parece a mí. Entonces, si tomamos en cuenta a Raúl Martínez, que hoy ejerce la carrera, ¿verdad? Tiene su oficina privada. Hasta ahora, estamos hablando que usted tiene 20 años en el Ministerio Público. 19 años y 2 meses. Wow. Ay, sí. Wow. Entonces me toca preguntarle, ¿y qué tal el fiscal interino, Osvaldo Bonilla? Ay, ese es mi compañero. Nosotros empezamos, o sea, él empezó cuando estaba aquí. Porque él era de Puerto Plata. Sí, pero él entró por la institución a través del programa extraordinario que hacía el PIF, Ah, sí. que fue una plaza que se abrió. Y luego de ahí él estaba trabajando con nosotros. Me acuerdo que él estaba en la DNCD. Sí. Y ahora fue un placer saber que un muchacho bueno está con nosotros como titular, aunque sea interino. Para mí no es interino, Qué bueno. porque pueden decir lo que sea, pero es un buen gestor. Sí, a nosotros ¿Por nos qué? gusta. Porque él es de lo que investiga y luego arresta. Aquí no estamos para arrestar a nadie por gusto, ni para complacer a nadie.
Primero hay que investigar y luego arrestar. Wow. En algún momento, ¿qué aspiración? Todo el mundo tiene una aspiración. ¿Qué aspiración tiene la magistrada Isabel dentro del ámbito del Ministerio Público? Un anhelo. Bueno, yo quisiera que algún momento me tomen en cuenta mis 19 años y 2 meses para un ascenso a la Corte. Yeah. Es lo único, porque nunca he aspirado a ser titular, nunca. No le interesa. No me gusta. Ya. Y como no me gusta, no, como que no. Que usted recuerde, sin mencionar imputados, pero quizá un caso, que haya sido el que más trabajo le haya dado, una anécdota que usted pueda recordar, algo que pueda resaltar, tú dices, ese es un caso de referencia, que no lo digo o qué sé yo, pero dentro de mí siempre me resulta aleccionador. Bueno, lo podría decir. Sí. Puedo decir que el caso suyo, donde ¿El usted mío? fue víctima, Ajá. incluso usted sabe que a raíz de ahí hubo una modificación por la ley 1015 de tantos incidentes que ese caso me dio. Sí, sí. Entonces yo diría, incluso en las aulas lo digo siempre, la modificación de los aplazamientos. Ah, Ay, sí. Yo diría que el caso suyo. Sí, sí. Incidentado, que Jesús no, santísimo. se sacaron todos los códigos, porque hasta el latinoamericano no dio. Y recursos de oposición. O sea que si presentaban 15 incidentes, habían 15 recursos de oposición. Porque se podría decir que quizá uno solo le daban ganancia de causa, pero los demás no. 60 reenvíos. Ay, gran poder de 60 Dios. reenvíos. Gracias a ese caso tuvimos una modificación rápida de la ley, Es cierto. porque es que se estaban abusando de las estrategias que te da la norma. Incluso eso es litigio temerario. Sí, correcto. Entonces, no, y desleal. Deberían ser sancionados, sí, la norma lo dice muy claro. Eso es litigio temerario y como consecuencia de eso, es deslealtad procesal con los demás actores. Es cierto. Magistrada, uno hablando ahorita que usted decía la teoría del delito, refiriéndose a Binder, y no quiero entrar en muchos detalles porque sé que la mayor parte de los que nos están escuchando no son abogadas ni abogados, pero vamos a tratar de desmenuzarlo lo mejor posible. ¿Qué usted entiende que deberíamos estar haciendo o se está haciendo, pero quizás conllevarlo más, para enfrentar el nivel de delincuencia que tenemos hoy? Usted que ha sido litigante. Bueno, lo primero que debiéramos de concientizar es los testigos que ven. Porque en los tribunales, cuando usted tiene un caso y el testigo ve, posteriormente se desaparece. Entonces dicen, pero ahí están las pruebas. Hay pruebas que por sí solas no son suficientes. Entonces, concientizar a la población que hoy tú eres un testigo de un hecho, pero mañana puede ser un familiar tuyo. Muy cierto. Y esa persona que hoy es testigo de ese caso, Muy quizás cierto. mañana no va a declarar en el caso de usted. Entonces, yo digo que concientizar a la población, porque no hay crimen perfecto, sino mala investigación. Y si tenemos mala investigación es porque no tenemos la ubicación exacta de ese testigo. Pero si ese testigo ya usted lo tiene y va a juicio y desvirtúa todo o se desaparece, entonces yo digo que concientizar a esas personas que han visto, han observado, han escuchado con uno de sus sentidos, como digo yo, o han palpado los hechos, entonces de que no se rehúsen a declarar. Porque ¿Qué? eso es algo que si usted concientiza a la población, eso va a mejorar. Porque mire cómo vino la modificación de la norma ahora con lo que tiene que ver los anticipos de prueba, Sí. que dice que en el artículo 287, en el numeral 3 que fue agregado, cuando haya criminalidad organizada también se puede escuchar ese testigo. Porque muchos de ellos decían, yo no voy a declarar, pero ya hay un anticipo de prueba, te escuchamos. Y es algo que la población debe de saber que es una garantía, porque tú estás vivo, porque ya eso está ahí grabado y como quiera, eso va a ser ponderado en un tribunal. Es bueno explicar cuando cuando la magistrada habla de anticipo, para que aquellos que no son abogadas ni abogados, es posible que en un proceso que está iniciando o esté en curso de investigación, anticipar el testimonio de un testigo para evitar esperar el juicio de fondo
para que esto suceda, que puede pasar un buen tiempo, se anticipa, se le solicita al juez en el momento para asegurar ese testimonio y esa prueba. Es en palabras llanas. Exacto. Y no quiero irme sin decir algo a propósito de los testigos que usted habla. Yo recuerdo algo aleccionador. En el caso de quien les habla, que usted lo mencionó y por eso lo traigo a relación, Sí. habían cerca de 24 testigos. En 3 años todos asistieron a cada audiencia. Pudieron haber desistido, cualquiera o todos. Y gracias a Dios, eso no ocurrió. Y eso generalmente no se da. Por eso le doy mayor validez a lo que usted acaba de expresar. Vámonos a hacer una pausa. Estamos conversando con la magistrada Isabel Santos del Distrito Judicial de Santiago. Con orgullo y todo el placer nuestro que esté con nosotros. Ya volvemos. Hablar de Isabel Santos, de la magistrada Isabel Santos, es hablar de una fiscal de casi 20 años en ejercicio en el Ministerio Público, una fiscal honesta, trabajadora, transparente, tiene un buen tiempo siendo la cara visible del Ministerio Público en los tribunales de Santiago. En esta ocasión está haciendo un trabajo a través también del Departamento de Tránsito de la Fiscalía de Santiago, que dirige esa unidad en la actualidad. Pero también Isabel es una buena amiga, es una fiscal y maestra, es profesora de diferentes universidades de la ciudad de Santiago, donde ha impactado muchos de los estudiantes y de los egresados de su universidad de la carrera de Derecho. Pero en la Fiscalía de Santiago la valoramos mucho, la queremos, la apreciamos y es un baluarte de nuestra institución, por lo que le deseo el mejor de los éxitos. Bien, aquellos que se están sintonizando ahora, en este domingo, estamos conversando con la magistrada Isabel Santos, que ahora es el titular del Departamento de Tránsito aquí en Santiago, en el Distrito Judicial de Santiago, y tiene casi 20 años ejerciendo la carrera del Ministerio Público. Magistrada, ¿cuáles funciones en esos 19 años, casi 20 años que usted tiene, usted ha ejercido en el Ministerio Público? Bueno, he estado en el 2004, tuvimos la oportunidad de ser 26 fiscales nada más en la provincia de Santiago y ahí estábamos en 26. querella, no, éramos 26, estábamos en querella, estábamos litigando con la etapa intermedia y de juicio, liquidando procesos viejos por la ley de implementación, investigando y en ocasiones nos mandaban a hacer traslado, porque que nada más éramos 26 fiscales, hacíamos de todo. Y ya cuando se fue regularizando, pasamos al departamento de litigio. Ahí luego la magistrada Luisa Liranzo nos hizo directora del departamento de etapa intermedia y de juicio. Luisa, que ahora está en Santo Domingo. Sí. En el PETCA. Sí. O en la PETCA. Luego de ahí fui a la dirección técnica creo que fue por 3 o 4 meses. Luego cambió la gestión. Luego de cambiar esa gestión. Hay algún bache, pero siga. Sí. Sigamos, no importa. En esa gestión luego me enviaron a la base, al departamento de falsificación, pero no importa, donde quiera que me lleven o me designen, yo siempre voy a hacer mi trabajo, porque lo mío es trabajar en favor de la sociedad. Por eso yo siempre he dicho, a veces las cosas son para bien, porque ahí en ese departamento fui empática, sabía cómo levantarse de madrugada, hacer allanamientos, cómo te ponían hasta un arma de fuego en la cabeza. ¿Qué? Sí, era fuerte ese departamento, porque... Cuénteme un poquito para que la gente pueda entender. Yo lo sé, como abogado, pero no me interesa que yo lo diga, sino usted. ¿Qué supone para un fiscal de allanamiento hacer allanamientos? Por ejemplo, esa experiencia que usted tuvo. Es un riesgo. Uno sale con Jesucristo en la boca y orando y cubierto con la sangre de Cristo. ¿Por qué? ¿Qué puede pasar? Cualquier cosa.
Yo no me voy a olvidar de dos oficiales, no voy a decir su nombre, que como eran medio amasaditos, yo decía, bueno, el tiro se le va a poner a usted de primero y después el chaleco mío. Y ellos decían, usted no es buena. Porque usted Y tiene bueno, tiene que yo andar con tenía que, chaleco. sí, yo tenía que garantizar mi vida y ustedes son, Gorditos. sí, no es discriminación, pero yo les decía, vengan. Entonces yo relajaba mucho conmigo. Yo, si ustedes dos no van, yo no voy, pero era porque uno tiene que ir con su... con la seguridad que Sí, sí, son claro. ellos. Pero muchas veces nos recibían, era, A tiros. ay, santísimo, gran poder de Dios, ay, en ese Navarrete, gran poder de Dios. Sí. ¿Cómo olvidarlo? Wow. También en ese departamento se ven muchos casos de delitos de alta tecnología, De el alta gran poder, tecnología. sí, de falsificación, de mucho. Ahí se ve de todo. Luego de ahí, volvieron en esa misma gestión a enviarme para el Palacio, después de 11 meses ahí. Sí. Y después volvieron y me pusieron como directora, luego que era miembro. Ajá. Pero yo siempre he dicho, para la gloria y honra del Señor, siempre Dios pone a las personas en su momento cuando tiene que Y ser. ahora está en tránsito. Ahora soy directora de Directora de tránsito, sí. Ahí se ven muchos casos. Hay muchos accidentes, los motoristas andan como chivos sin ley, no todos, hay sus excepciones, pero yo podría decir que de 10 casos que uno recibe, 9 son de accidentes de motorista. De motores. Sí, Wow. porque es que hay derechos y deberes y hay que cumplirlo y ellos entienden Sí, que no. Nada más conocen los derechos. Sí, entonces ellos tienen que saber. Entonces también la educación vial debe de existir Sí, porque sí. muchas personas no la conocen. Y se lo digo porque en el tiempo que tengo ahí hay personas que han ido a hablarme de la ley vieja, incluso abogados. De la 241. ¿En Incluso serio? abogados. Entonces, si usted Le- se lo dice hay que darle una pela. a una población que no sabe, imagínese un abogado. Wow. Entonces, Claro, cuando que hay- uno que hay que- ve hay que educación educar, vial, educar, debe de educar. obligatoriamente dejar todas esas fichas y todas esas cosas y mejor educar, porque así perdemos menos vida, porque Eso es hay cierto. mucha muerte. Es mucho, sí, casi 3.000 al año. Casi 3.000. Eso, eso es una epidemia. Magistrada, usted, mejor dicho, ¿usted entiende que hay puestos que son de castigos? Yo entiendo que no, porque Dependiendo del titular. dependiendo de la persona, porque acuérdese que te castiga quien puede, no quien quiere. Yeah. Entonces, donde quiera que te pongan, si tú estás para hacer un trabajo honesto, con responsabilidad, no importa dónde tú vayas, siempre lo vas a hacer. Qué bueno. Entonces, esa es mi postura y como eso es mi pensar, yo entiendo que debe de ser así. Yo no sé, si usted quiere, responda a la pregunta si quiere. ¿Cuál es su criterio de la situación que hay de fiscalizadores con los ascensos, con la situación de la escuela o el consejo, que ahora, gracias a Dios, se llegó a un acuerdo la semana pasada, que hay cosas que no dependen necesariamente del consejo, pero si está en su haber responder, o como le dicen los testigos, no tengo que responder. ¿Cuál es su criterio? Yo entiendo que hay fiscalizadores que merecen ser procuradores fiscales, Ok. porque trabajan bastante, Ok. más que muchos procuradores, Ya. y deben de ser tomados en cuenta. No hablo más, magistrada. Una cosa, usted se ha reconocido por muchas dotes, porque la conozco y he trabajado con usted en los estrados. Usted se le conoce más por litigante Sí. que por gerente. No porque usted no sea gerente, sino, voy y le repito, una de sus mejores cualidades es ser litigante. ¿Qué se siente estar ahora un poco pasiva, siendo directora de un departamento, pero no litigando? No, yo litigo en tránsito, pero También. no es igual, pero, o sea, no es la misma... La misma candela, como dice. Exacto, pero sí, se litiga, incluso cuando ya suba contravenciones, el juez me tiene que decir, magistrada, esto es una impugnación de multa, porque es que el ímpetu todavía yo lo tengo, Por eso pero estoy ahí por razones de mi salud, me estaba empeorando Ya. mucho, tenía mucho estrés, ya y le agradezco mucho al magistrado Osvaldo Bonilla que me consideró y... entiendo. Porque ahí se trabaja, pero no como en el departamento de la etapa litigación. intermedia y de juicio, sí, eso no es fácil. ¿Qué pensaba usted cuando estaba en los estrados como litigante? ¿Qué le pasaba que usted asumía como una Isabel combativa?
¿Qué pasaba por su mente? No, que el caso es mío y eso se va a ganar. Ese caso es mío y se va a ganar. Porque lo dice la ley, no porque lo digo yo. Sí, eso es así. Siempre uno trata, como le decía ahorita, que Sí. uno se lleve el caso y dice, porque no todos los casos son iguales, pero hay casos que tú dices, déjame ver por dónde que la defensa puede Sí, sí, sí. desvirtuarme mi acusación para entonces yo tener ganancia de causa. Por eso yo, cuando los alumnos míos en los estrados Sí. establecen su alegato de apertura, digo yo, eso no lo haga en el ejercicio, que ya la contraparte sabe por dónde tú vienes. Está bueno. La norma dice que la obligación es de los acusadores públicos y privados, la suya no. Y dicen, ¿en serio, profe? Digo yo, claro, porque Qué que bueno. ahí de una vez uno va... Claro. Sus alumnos le tienen mucho respeto. ¿Usted sabía eso? Sí, ¿verdad? ¿Usted sabía eso? Bueno. Y la consideran una de las mejores docentes para muchos que yo he hablado. ¿Usted estaba consciente de eso? Sí, me he dado cuenta que a veces cuando yo le llamo la atención y luego se gradúan, me escriben, me llaman. Incluso Ya. a veces me hacen hasta llorar porque yo digo siempre que las personas van a la universidad, como su nombre lo dice, a ver si dan. Y muchas veces obligados hasta por sus padres porque tienen que tener un abogado en la familia. Pero cuando se encuentran conmigo, que conmigo hay que estudiar, entonces ahí yo empiezo a aconsejarlo, ¿qué te pasa? Dime. Y nada, muchos se han quedado y otros se han retirado, Claro. porque es que hay personas que están estudiando una carrera porque se la han inculcado Claro, otras que no personas, es su no pasión. porque ellos quieran. Entonces, uno mismo le dice, habla con tu padre, está a tiempo, puedes cambiarla, que es lo que te gusta, y uno se convierte hasta en padre de ellos sin quererlo, porque después de ser maestro, tú lo tienes ahí y ellos te ven a ti como una persona de confianza. Es cierto. ¿Qué considera usted que debe tener o cualidades que debería tener alguien que quiera ser ministerio público? Lo primero es vocación de servicio. Vocación de servicio. Es lo primero. Si usted no tiene vocación de servicio, usted no va a dar para nada. Y especialmente en el Ministerio Público, porque para usted entrar a la carrera del Ministerio Público, lo primero es que tiene que hacerlo con amor. Si a usted le dicen, a las 3 de la mañana tenemos un operativo, usted no puede sacar bembita. Usted tiene que tener los tenis ahí, el chaleco a un lado y arrancar. Y decir, sí, señor. Porque para eso usted está representando a la sociedad. Usted no tiene que estar, de que no, porque yo ahora no puedo. Usted tiene que saber que el ser ministerio público lo hace con responsabilidad, compromiso y entrega, porque hay una sociedad que espera que tú veles por él, por su seguridad. Porque nosotros somos parte del sistema, pero es para prevenir, perseguir y sancionar a través del sistema judicial. Para ir finalizando, ¿qué sintió usted cuando murió su perro? Ay, Ludovino, Ludovino. mi perrito. Ay, no me haga eso. Yo amaba ese perro. Mi primer perro, pero se murió. ¿Qué tiempo duró con él? 3 años. Wow. Pues fue intenso la relación entre usted y él. Ay, desde que lo vi, que él me miró a mí, el perro reconoce a su amo. Sí, es cierto. Eso es verdad. Yo creo en eso. Yo Ay, tengo sí. mascota y yo sé lo que es Ay, eso. Pero ahora tengo uno que es un Doberman, ese me gobierna. Ay, ay, ay. Porque yo siempre he dicho que aunque Ludovino no esté conmigo, él está en espíritu. Porque es tanto que yo lo amaba. Yo pensaba que era hijo mío. Se llega a querer así. Ay, sí. Dicen que los animales tienen el amor más fiel. Ay, sí. Y yo lo creo. Sí. ¿Qué usted entiende que nos hace falta del Ministerio Público a la sociedad y de la sociedad al Ministerio Público? Yo diría que más comunicación de la realidad de los hechos que se viven en la sociedad. Porque usted más que nadie sabe que quienes van a defender a los que cometen una infracción son las mismas que están en la comunidad. Entonces, si no hay una comunicación porque uno dice que vamos a los barrios,
vamos a hablar con ellos, pero no es eso, es un compromiso que tienen que hacer, de decir dónde está el mal, para entonces nosotros poder actuar. Entiendo. Pero no decirme dónde está el que no te ayuda a ti, entonces el grande, tú no me dices dónde está. Porque todos nosotros sabemos y queremos indagar, pero si ellos mismos no lo ocultan, porque para nadie es un secreto que en nuestra sociedad el mal depende de la sociedad. En una sociedad organizada, donde usted ve algo que no debe y lo denuncie, nosotros tenemos muchas vías abiertas, anónimas, dígalo, pero muchos no lo dicen. Y usted ve que cuando se arresta a esa persona, ellos mismos van con cartelones a defender el mal. Sí, yo estoy consciente de Entonces, yo digo que eso es lo que hay que hacer, concientizar nuestra sociedad en todos los sentidos. Porque ahorita hablábamos del tema de por qué hay tanta impunidad. Porque no van a testificar. Y si van a hacer otra cosa, hablar en favor del infractor. Entonces, hay que hablar con la sociedad, concientizarlo. Magistrada, gracias del alma. Gracias por Mi invitarme. respeto y admiración. Igual, gracias. Bueno, señores, el lado que queríamos mostrar, hemos traído Ministerio Público. Y cada vez que lo hacemos, deseamos que el público, la sociedad, vea ese trabajo. Vea ese trabajo que es el de la mayoría de los ministerios públicos fiscales, hombres y mujeres, que trabajan por usted y por mí. Y eso tiene que llegar algún día a la conciencia. Hay manzanas podridas, pero esos son los menos. Como lo hay en toda la sociedad, en otras cosas. Esperamos que este mensaje les haya llegado. Vamos a la pausa.